En un barrio desgastado de Ciudad de México, donde el olor a aceite viejo se mezclaba con el de tortillas recién hechas, una joven mujer negra servía comida callejera cada día. Su nombre era Eugene Harris, y aunque nadie lo sabía, cada tarde guardaba su último plato para un anciano en silla de ruedas. La gente se reía de ella. «Te está viendo la cara», murmuraban. «Ese viejo solo viene por lástima». Pero Eugene no respondía. Solo miraba cómo el humo del comal subía al cielo como si llevara sus oraciones con él. Era su manera de resistir, su manera de creer que la bondad todavía tenía sentido. El anciano solía aparecer siempre a la misma hora, cuando el sol golpeaba las láminas oxidadas de los techos y el polvo se mezclaba con el olor a maíz. No hablaba, no pedía. Se limitaba a observar con los ojos bajos mientras el viento movía su abrigo raído. Eugene lo había notado desde la primera semana. Al principio lo evitó, como todos. Pero una tarde, mientras el cielo amenazaba lluvia, algo dentro de ella cambió. Tomó su plato más pequeño, arroz, frijoles y una pieza de pan que había guardado para sí misma, y lo llevó hasta él. «Está calientito», murmuró. El hombre levantó la vista sorprendido. Su mirada era gris, cansada, pero aún viva. No dijo nada. Solo asintió con un temblor leve. Ese gesto bastó. Esa noche, Eugene volvió a su cuarto con las manos vacías y el corazón lleno. Escuchó los truenos desde la ventana rota, abrazando el silencio como quien sostiene un secreto. Recordó las palabras de su abuela. «Dios se disfraza de hambre para probar la fe del que cocina». No entendía del todo lo que significaba, pero sintió que algo sagrado había ocurrido bajo ese árbol. Mientras el agua goteaba del techo, imaginó al anciano comiendo despacio, quizá dando gracias sin pronunciar palabra. A la mañana siguiente, el barrio amaneció mojado y lleno de humo de carbón. Los niños corrían detrás de un balón desinflado, los vendedores gritaban precios y las radios sonaban con rancheras viejas. Eugene montó su puesto frente a una tienda con letrero descolorido. «Tacos Doña Chuy». Las ollas hervían otra vez. A la 1 en punto, el rechinido de la silla de ruedas anunció su llegada. No necesitaban palabras. Cada plato que ella servía era una conversación muda sobre empatía, dignidad y fe en la humanidad. Con el tiempo, esa rutina se volvió su refugio. La gente seguía burlándose, pero Eugene ya no escuchaba. Sentía que había encontrado propósito en alimentar a quien todos ignoraban. Sin saberlo, su acto silencioso se convertiría en una lección de humanidad. Una semilla de transformación personal que haría temblar los límites entre pobreza y riqueza, entre invisibilidad y redención. En esa esquina polvorienta del sur de la ciudad, bajo el calor y el ruido, Dios ya estaba escribiendo una historia que nadie olvidaría. El segundo día, el sol cayó más fuerte sobre los techos de lámina de Southridge, México, y el olor del aceite recalentado se mezcló con el del maíz tostado. Eugene Harris colocaba los platos sobre la mesa improvisada mientras los murmullos comenzaban a girar alrededor de ella como moscas. «Ahí viene la santa», dijo un vendedor de frutas, dándole comida al loco otra vez. Eugene fingió no oír. Tenía el rostro sereno, pero dentro algo dolía. En cada palabra se escondía un juicio, un recordatorio de su lugar en el mundo. Mujer negra, pobre, sola. Sin embargo, mientras más la señalaban, más firme sentía su propósito. En su corazón, esa silla de ruedas junto al árbol no era una carga, sino una oportunidad para seguir creyendo en la humanidad. El anciano, a quien todos llamaban Don Juan, aunque nadie sabía su nombre real, llegó con el mismo silencio. Ella lo esperaba. Sirvió el plato con cuidado. Arroz, frijoles, una pieza de pollo y una tortilla caliente envuelta en un paño. «Coma despacio, hace calor», dijo ella. Él levantó la cabeza.
con ese gesto leve que ya era su forma de agradecer. Un grupo de adolescentes rió desde la acera. «Mira, la mesera del mendigo». Eugene respiró hondo, sin girarse. Jesús, pensó, también fue burlado por alimentar a los que el mundo despreciaba. Ese pensamiento la sostuvo. Esa tarde su amiga Tania, la que vendía jugos a unos metros, se acercó. «Eugene, no deberías seguir con eso, no sabes quién es, podría hacerte daño». Eugene sonrió con cansancio. «El hambre no hace daño, Tania. La indiferencia, sí». La otra negó con la cabeza. «Eres demasiado buena, te van a romper». Eugene siguió. Sirviendo. Sabía que la bondad no se mide por resultados, sino por intención. Y aunque nadie lo entendiera, ella estaba librando su propia batalla espiritual. No contra la pobreza, sino contra la costumbre de mirar hacia otro lado. Cuando cayó la noche, la calle se fue apagando entre los sonidos del tráfico y el eco de los perros ladrando. Eugene se sentó en la acera, mirando la silla vacía del anciano. Sintió que algo en esa rutina ya formaba parte de su vida. «Dios mío», murmuró, «si esto es una prueba, enséñame a no cansarme de dar». El viento sopló suave, levantando el polvo del suelo. Una hoja de periódico se pegó a su pierna. En ella se leía una frase que no olvidaría. «La fe es dar sin saber si alguien te ve». Ella la dobló y la guardó en su bolsillo. Era como si el propio Jesús le hubiera respondido. Al día siguiente, un hombre trajeado pasó frente a su puesto y la observó con desprecio. «Deberías estar sirviendo en una cocina, no en la calle», dijo sin detenerse. Eugene sonrió apenas. No sabía que ese comentario marcaría el principio de un giro que cambiaría todo. En la mirada indiferente de los demás, ella estaba aprendiendo a ver su misión. Cada burla era una chispa, cada humillación, un fuego que templaba su fe. Lo que nadie imaginaba era que aquel anciano en la silla, el que todos llamaban loco, no solo la estaba observando, también la estaba poniendo a prueba. El tercer día amaneció con un cielo color plomo y olor a pan recién hecho. Las calles de Minden y Southridge, México, se llenaban de vapor, de humo, de voces mezcladas. Eugene Harris llegó antes de las 7, empujando su carrito como si fuera un altar rodante. Colocó las ollas, limpió la mesa y encendió la pequeña estufa con manos temblorosas. Ya no lo hacía solo por sobrevivir. Cada plato de arroz y frijoles era una oración silenciosa. Había algo distinto en el aire, una paz rara, frágil. Don Juan, el anciano en silla de ruedas, apareció justo cuando el reloj marcó la 1. Ella lo vio entre el bullicio y sintió que el corazón le daba un salto. Era como esperar a alguien de la familia. Eugene había aprendido a leer su silencio. Sabía cuándo tenía hambre, cuándo estaba cansado y cuándo le dolían las manos. Nunca hablaban mucho, pero su comunicación era más profunda que cualquier palabra. A veces, cuando servía el plato, él alzaba los ojos al cielo y murmuraba algo que ella apenas alcanzaba a oír. «Gracias». No sabía si se lo decía a ella o a Dios, pero era suficiente. Los vecinos ya se habían acostumbrado a la escena, la mujer negra alimentando al viejo blanco, un contraste que incomodaba. Pero para Eugene, ese acto cotidiano se había vuelto sagrado. Era su ritual de dignidad, su manera de desafiar la desigualdad y la indiferencia. Aquel mediodía, mientras el sol ardía sobre los techos oxidados, Eugene vio que el anciano temblaba más de lo normal. Se acercó sin pensarlo. «¿Está bien?», preguntó. Él tardó unos segundos en responder. «El cuerpo se cansa», dijo por fin, con voz ronca. Era la primera vez que le escuchaba hablar. Esa frase tan simple le atravesó el alma. «Entonces coma», respondió ella sonriendo. «Yo me encargo del resto». Él la miró por unos segundos, como si buscara en su rostro una razón para seguir vivo. Luego bajó la cabeza y comió. A partir de ese día, Eugene sintió que ya no lo alimentaba por compasión, sino por respeto.
Cada tarde repetían la misma escena. Ella servía, él comía, y entre ambos se formaba un hilo invisible de humanidad. En un mundo donde todos buscaban ser vistos, ellos habían elegido verse de verdad. A veces, cuando el barrio dormía, Eugene se preguntaba quién habría sido él. Sus manos no parecían las de un mendigo. Había firmeza en su manera de sostener la cuchara, cierta elegancia que contrastaba con la ropa vieja. Tal vez fue alguien importante, pensó una noche, pero enseguida se corrigió. Para Dios todos lo somos. Con el paso de las semanas, la gente dejó de burlarse. Algunos incluso comenzaban a dejar sobras en su puesto para que ella las diera al anciano. Una mujer le regaló un mantel. Un niño llevó una botella de agua. Sin darse cuenta, Eugene estaba transformando su entorno. La bondad silenciosa se había vuelto contagiosa. Jesús seguía sin aparecer con nombre ni rostro, pero su presencia flotaba en el aire, entre el vapor de los frijoles y el eco de las cucharas. Lo milagroso ya no estaba en los cielos, sino en esa esquina, donde una simple vendedora y un viejo desconocido estaban reescribiendo lo que significaba tener fe en la humanidad. Aquel jueves, el cielo amaneció limpio, pero el aire tenía un peso extraño. Eugene Harris preparaba su guiso con el mismo ritmo de siempre, moviendo la cuchara de madera mientras el vapor le empañaba los ojos. El olor a cebolla frita se mezclaba con el ruido de los colectivos y las bocinas. Todo parecía normal, hasta que un auto gris se detuvo frente a su puesto. No era un coche del barrio, brillaba demasiado, con vidrios oscuros y llantas nuevas. Eugene sintió que el tiempo se detenía por un segundo. Don Juan, el anciano en silla de ruedas, estaba allí, en su rincón, observando el suelo. El motor del coche se apagó y de él bajó un hombre de traje claro, alto, pulcro, con el rostro de quien no pertenece a esos lugares. El silencio cayó como una cortina invisible. Algunos vecinos dejaron de hablar, fingiendo no mirar. Eugene, con la espátula en la mano, siguió cada movimiento del desconocido. El hombre cruzó la calle despacio, sin mirar a nadie, solo a don Juan. Se detuvo frente a él, no dijo palabra. Los dos se miraron largo, como si compartieran un pasado que ninguno quería nombrar. Eugene notó cómo el anciano se tensaba en la silla. Sus manos se aferraban a los brazos metálicos. Su mirada cambiaba. Ya no era la del mendigo resignado, sino la de alguien que teme ser descubierto. El hombre del traje habló por fin. Su voz era baja, firme, casi un susurro. ¿Así terminaste? Nadie más lo oyó, pero Eugene alcanzó a leerlo en sus labios. El anciano no respondió. Bajó la cabeza. El hombre respiró hondo, dio un paso atrás y volvió al auto. Cerró la puerta y se marchó sin mirar atrás. Solo quedó el ruido del motor alejándose y el murmullo de la gente que comenzaba a inventar versiones. Tal vez era su hijo, o su patrón, o la policía. Eugene no dijo nada. Sabía que había presenciado algo que no debía entender todavía. Cuando se acercó al anciano, él seguía inmóvil del árbol sobre el mirando suelo. La sombra. ¿Todo bien?, preguntó. Don Juan levantó la vista y por primera vez en días habló con un hilo de voz. Los fantasmas no siempre están muertos, muchacha. Esa frase la dejó helada. No supo qué responder. Le dejó el plato de comida frente a él y por primera vez él no comió enseguida. Sus manos temblaban. Su mirada estaba perdida en algún recuerdo. Eugene sintió compasión, pero también miedo. Algo dentro de ella le dijo que ese hombre no era lo que aparentaba. Esa noche, mientras cerraba su puesto, la imagen del auto gris seguía dando vueltas en su cabeza. No podía sacarla de la mente. Se sentó en su cama, con el ruido de la lluvia golpeando el techo, y recordó algo que había leído una vez en un folleto viejo de la iglesia. Jesús también se acercó a los pecadores disfrazados, porque detrás del disfraz siempre hay un alma que quiere volver a casa.
Se quedó mirando por la ventana, pensando en el anciano, en el hombre del traje y en la extraña conexión entre ellos. Afuera, el agua corría por las calles de tierra como si quisiera borrar huellas, pero algunas huellas, las del alma, no se borran con lluvia. El amanecer del lunes trajo un silencio inquieto a las calles de South Ridge, México. Las radios seguían sonando con boleros viejos. Los niños corrían detrás de los camiones, pero algo faltaba. Eugene Harris lo sintió en el pecho, incluso antes de mirar hacia la esquina. La silla de ruedas estaba vacía. Colocó sus ollas sobre el fuego, pero no tenía apetito. Preparó arroz, cortó pan, sirvió frijoles y esperó. A las 10, a las 11, al mediodía, nada. El hombre no apareció. Quizá se fue a otro barrio, murmuró un cliente. O quizá por fin se murió, dijo otro, riendo. Eugene fingió no escuchar, pero el comentario le atravesó como una espina. Don Juan había desaparecido y con él algo en su rutina se había roto. Ese día cerró temprano. Caminó por las calles húmedas, mirando cada rincón, cada sombra. Preguntó a los vecinos, a los chicos del taller, a una mujer que barría la acera. Nadie lo había visto. A veces esa gente se cansa y se va, dijo uno. Pero Eugene no creía eso. Había algo distinto. La ausencia del anciano no olía a fuga, sino a presagio. Aquella noche, mientras el viento soplaba por las rendijas de su cuarto, se sentó frente a su pequeña mesa y dobló las manos. «Señor», susurró, «si esto es una prueba, ayúdame a no rendirme antes de entender». El silencio respondió con un trueno lejano. El parpadeo de la luz pareció dibujar una sombra de cruz sobre la pared. Pasaron 3 días. El puesto seguía en el mismo lugar, pero la silla continuaba vacía. Eugene comenzó a dejar un plato preparado al borde de la mesa, como si el anciano fuera a aparecer en cualquier momento. Los niños del barrio se burlaban. «¿Para quién cocinas si tu cliente se fue al cielo?» Ella sonreía con tristeza. «Tal vez», decía, «pero mientras haya hambre, seguiré cocinando». Su fe empezaba a dolerle, como un músculo cansado, pero no cedía. Cada noche, al cerrar, miraba el plato intacto y pensaba que la bondad, a veces, también se sienta sola a esperar. El cuarto día, cuando el reloj marcó las 3, un hombre desconocido se acercó a su puesto. No era del barrio. Vestía una camisa limpia, zapatos bien lustrados y cargaba un sobre marrón en la mano. «¿Eres tú, Eugene Harris?», preguntó. Ella asintió, con el corazón acelerado. «Esto es para ti». Le entregó el sobre y se marchó sin más. Eugene lo sostuvo. Un momento, temblando. Dentro había una hoja de papel gruesa, escrita a máquina. «Hotel Zafiro, 4 de la tarde, no digas a nadie». No había firma, no había explicación, solo esa dirección. Por un instante pensó que era una broma, pero algo en su instinto, esa voz que a veces parece venir de más arriba, le dijo que debía ir. A las 3:30 cerró su puesto. Se lavó las manos con agua fría y se puso su mejor vestido, uno azul cielo que había guardado para ocasiones especiales. Tomó un taxi viejo y durante el trayecto miró la ciudad pasar como si no fuera suya. Los edificios altos, los autos caros, la gente con prisa. Cuando el vehículo se detuvo frente al Hotel Zafiro, Eugene sintió un nudo en la garganta. Las puertas giratorias relucían. Los guardias vestían con guantes blancos. «¿Aquí?», preguntó al chofer incrédula. «Aquí», respondió él. Bajó del coche, respiró hondo y se persignó. Si Jesús la había llevado hasta allí, debía haber un propósito. No sabía que, detrás de esas paredes de cristal, la verdad estaba a punto de revelarse. El Hotel Zafiro relucía como un templo moderno en el corazón de Ciudad de México. Sus muros de vidrio reflejaban el cielo nublado y los pasos apurados de hombres con trajes caros y mujeres que olían a perfume extranjero. Eugene Harris se quedó parada frente a la puerta giratoria, sosteniendo el sobre contra el pecho.
Por un momento pensó en regresar. No pertenezco aquí, se dijo, pero algo dentro, quizás fe, quizás curiosidad, la empujó hacia adentro. El aire acondicionado le golpeó el rostro con un frío limpio, artificial. Todo brillaba, el mármol, los espejos, las sonrisas calculadas de los recepcionistas. Caminó despacio hasta el mostrador. «Disculpe, alguien me citó aquí», dijo extendiendo el papel. El joven de corbata la observó de pies a cabeza, con una mezcla de duda y educación fingida. «Un momento, por favor». Pasaron largos segundos. Eugene sintió las miradas. Dos mujeres bien vestidas cuchicheaban cerca del ascensor. «¿Quién la invitó?», preguntó una. «Seguramente viene a limpiar», respondió la otra sin bajar la voz. Eugene fingió no oír. Recordó las palabras de su madre. «La dignidad no se compra, se sostiene». Se enderezó, respiró hondo y esperó. Finalmente, un hombre alto de traje negro apareció por un pasillo lateral. «Señorita Harris», dijo con tono amable, «sígame, por favor. Lo están esperando». El ascensor subió en silencio, solo interrumpido por el zumbido suave del motor. Eugene miraba los números ascender. 5, 9, 12. Su corazón latía fuerte. Cuando las puertas se abrieron, un pasillo alfombrado y silencioso la condujo hasta una puerta de madera oscura. El hombre tocó 2 veces y la empujó suavemente. «Adelante». Eugene dio un paso y se detuvo. Frente a la ventana, sentado en una silla de ruedas moderna, estaba don Juan. O al menos, eso creyó al principio. Su ropa era diferente. Su rostro estaba afeitado, su cabello peinado hacia atrás. Pero sus ojos, esos inconfundibles, ojos grises, la miraban con una mezcla de ternura y culpa. «Usted», alcanzó a decir Eugene. Él sonrió apenas. «Mi nombre no es Juan», respondió con voz firme. «Soy Kevin Anderson». La habitación pareció hacerse más pequeña. Eugene lo miraba sin comprender. «¿Kevin Anderson? ¿El empresario?» Él asintió. «Fui muchas cosas, Eugene. Empresario, banquero, inversionista. Pero hace meses decidí ser algo más. Un ser humano». Ella seguía muda. «No entiendo», murmuró. Kevin suspiró. «Perdí mi fe y el sentido de la vida. Me disfracé de pobre para buscar algo que el dinero no compra, la bondad genuina, y la encontré en ti». Eugene sintió que el suelo se le movía bajo los pies. «¿Por qué yo?», preguntó con la voz quebrada. Kevin se acercó un poco con su silla. «Porque tú diste sin preguntar. Me ofreciste comida, pero lo que realmente me diste fue dignidad. Cuando todos me veían como basura, tú me miraste como a un hombre». Sacó una carpeta de cuero del escritorio y la colocó sobre la mesa. «Aquí dentro está lo que quiero hacer contigo, la Fundación Anderson Harris. Alimentar a quien lo necesita, devolver lo que este mundo nos ha robado. La humanidad». Eugene lo miró sin poder hablar. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer por sus mejillas. Kevin la observó con respeto. «No quiero que me agradezcas, quiero que aceptes. No se trata de caridad, sino de propósito». Eugene, aún temblando, asintió. «Sí, lo haré». Kevin sonrió por primera vez con sinceridad. «Entonces, comencemos. No quiero cámaras ni prensa, solo acción. Tú serás el rostro, yo seré el respaldo». Eugene respiró hondo, mirando hacia la ventana donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Por primera vez en años, entendió que no había perdido nada alimentando al pobre. Había ganado un destino. Esa noche, el eco de la confesión aún flotaba en el aire. Eugene Harris permanecía sentada frente a él, tratando de entender cómo aquel anciano de las calles era ahora un nombre que alguna vez había escuchado en la televisión. Kevin Anderson, el magnate estadounidense que construyó hospitales, donó millones y luego desapareció sin dejar rastro. Él la observó con una calma que solo tienen quienes han tocado el fondo y sobrevivido. «Hace años», comenzó, «pensé que podía comprarlo todo. Respeto, amor, incluso perdón. Pero el dinero solo me hizo más ciego». Miró sus manos, limpias ahora,
pero marcadas por cicatrices. Cuando mi esposa murió, no lloré. Cuando mi empresa se derrumbó, no supe orar, y entonces me quedé vacío, me quise morir. Eugene lo escuchaba en silencio. Las luces del Hotel Zafiro se reflejaban en el vidrio como pequeñas llamas danzando. Kevin continuó. Vendí todo. Me fui sin avisar. Quería saber si la humanidad seguía viva allá afuera. Me disfracé de pobre, porque solo desde abajo se ve quién realmente mira a los demás. Su voz tembló. Vi desprecio, insultos, miedo, hasta que llegaste tú. No me diste limosna. Me diste algo que nadie me había dado en años. Compasión silenciosa. Eugene bajó la mirada intentando esconder las lágrimas. Solo hice lo que debía, murmuró. No, Eugene, replicó él con ternura. Hiciste lo que muchos han olvidado hacer. Durante un momento, ninguno habló. El ruido distante del tráfico se mezclaba con el tic-tac del reloj. ¿Y Jesús? Preguntó Eugene de pronto. Kevin sonrió con melancolía. Estuvo ahí, aunque yo no lo veía, en tu voz, en tus manos, en cada plato de comida. Me recordaste lo que mi alma había perdido. La fe. Se inclinó un poco hacia adelante. Por eso quiero empezar de nuevo, pero no como antes. Quiero servir y necesito que tú me enseñes cómo. Eugene lo miró sorprendida. Yo no sé dirigir empresas. Kevin negó con la cabeza. No necesito una empresaria. Necesito un corazón que recuerde por qué hacemos esto. Abrió la carpeta de cuero. Dentro había documentos, nombres, cifras, un plan detallado para la Fundación Anderson Harris. Ya está todo listo. Yo pondré los recursos, pero ¿A quién tú alimentar? decidirás dónde abrir comedores, cómo llegar a la gente. No quiero discursos, quiero acciones. Eugene tomó las hojas con manos temblorosas. Esto es demasiado, susurró. Kevin la miró fijamente. No es demasiado, es justo. Este será mi camino de redención y el tuyo de propósito. Ella sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de gratitud y miedo. Jesús obraba de maneras misteriosas, pensó, incluso a través de los que un día se perdieron. Antes de irse, Eugene se detuvo frente a Pintos en la puerta. Kevin la llamó. «Hay algo más», dijo. «No le cuentes a nadie quién soy. Quiero que me sigan viendo como el viejo del barrio. Quiero ganarme el perdón sin nombres». Eugene asintió. «Entonces lo haré a tu manera». «No», corrigió él sonriendo. «A la manera de Dios». Cuando ella salió del hotel, la ciudad la recibió con su ruido habitual, pero algo había cambiado. El lujo ya no le intimidaba. Había visto detrás de las máscaras. Había descubierto que la verdadera riqueza no se mide en cuentas, sino en almas restauradas. Y esa noche, mientras caminaba bajo la llovizna, pensó que quizá, sin saberlo, Jesús había elegido esa esquina polvorienta para devolverle fe al mundo. La mañana siguiente, Ciudad de México amaneció envuelta en neblina. El ruido de los camiones mezclado con el canto de los vendedores creaba una sinfonía caótica, la música natural de los barrios donde la vida nunca se detiene. Eugene Harris se miró al espejo antes de salir. Su blusa azul planchada con cuidado, su cabello recogido, la misma mirada serena de siempre, pero con una luz distinta. No era la mujer que cocinaba para sobrevivir. Era alguien a punto de construir algo que trascendería. En su bolso llevaba los documentos que Kevin Anderson le había entregado la noche anterior, arrugados, manchados de nervios y esperanza. En la esquina, los vecinos la observaron con curiosidad. «¿A dónde vas tan elegante?», preguntó doña Pilar. Eugene sonrió. «A firmar un sueño». El edificio del registro civil era grande y frío. Los funcionarios, serios, la miraban con el mismo escepticismo con que se mira a quien no parece pertenecer allí. Eugene esperó su turno, sosteniendo los papeles contra el pecho. Cuando el guardia se le acercó, su tono fue áspero. «¿Vienes a dejar un currículum?» Ella respiró profundo. «No, vengo a registrar una fundación».
El hombre arqueó una ceja sorprendido. ¿Tú? Eugene mantuvo la calma. Sí, señor. Con el señor Kevin Anderson. El guardia soltó una risa corta. Anderson, Kevin, claro, y yo soy el Papa. Pero entonces el ascensor se abrió. Kevin apareció impecable en su silla de ruedas, flanqueado por 2 asistentes. El guardia empalideció. Buenos días, dijo Kevin con voz tranquila. Ella está conmigo. El ambiente cambió de inmediato. Los empleados se enderezaron, los saludos se multiplicaron, las sonrisas aparecieron de la nada. Kevin avanzó junto a Eugene sin mirar a nadie más. En la oficina del director, los papeles se firmaron uno a uno. La Fundación Anderson Harris nacía oficialmente. Su propósito, llevar alimento y dignidad a los barrios olvidados. Kevin tomó la mano de Eugene. Ahora eres mi socia. Ella bajó la mirada, humilde. No soy socia, Kevin. Soy servidora. Él sonrió. Eso te hace más poderosa que cualquier socio. En ese instante, Eugene sintió que algo profundo la atravesaba. No era orgullo, era paz. Una paz que venía de saber que la fe, cuando se pone en acción, puede cambiar el curso de las cosas. Ambos visitaron el viejo puesto de comida. Los vecinos se agolparon curiosos. Algunos murmuraban, otros aplaudían. Kevin habló desde su silla con una voz pausada que el viento llevó hasta los techos. Aquí me alimentaron cuando no tenía nada. Hoy quiero devolver ese gesto multiplicado. Eugene lo observó y pensó que aquel hombre, una vez perdido entre rascacielos y cuentas bancarias, había encontrado su hogar en las calles. Un grupo de niños se acercó y uno de ellos, con voz tímida, preguntó, ¿eso quiere decir que todos comeremos? Eugene se arrodilló frente a él y respondió, sí, todos, porque nadie debería pasar hambre donde sobra el amor. Esa noche, la inauguración fue sencilla pero sagrada. No hubo prensa ni discursos, solo un grupo de voluntarios, mesas largas y platos llenos. Kevin se mantuvo en silencio, observando cómo Eugene servía a los primeros en la fila. La gente comía, reía, y por un instante, el barrio pareció respirar distinto. Jesús no apareció en el cielo, ni habló desde ninguna nube, pero se sentía su presencia en cada sonrisa, en cada cucharada compartida. Al final del día, mientras guardaban las ollas vacías, Kevin dijo, ¿sabes qué es lo más milagroso de todo esto? Eugene lo miró. ¿Qué? Él respondió, que un plato de frijoles puede ser más poderoso que $1.000.000 cuando se entrega con amor. Y Eugene supo que tenía razón. La noticia de la Fundación Anderson Harris comenzó a circular por los pasillos del poder. Empresarios, políticos y periodistas querían saber quién era esa mujer negra que acompañaba al famoso Kevin Anderson en un proyecto de caridad. Algunos la llamaban la nueva promesa del altruismo, pero otros la reducían a un rumor incómodo. Seguro es su empleada, decían en los cafés del centro, o una historia publicitaria. Eugene escuchaba los comentarios sin responder. Había crecido entre prejuicios y ya no necesitaba defenderse de ellos. Sin embargo, algo dentro de ella dolía, no por lo que decían, sino por lo que demostraban que en pleno siglo XXI la piel seguía pesando más que las palabras. El primer acto público de la fundación fue en un salón elegante del norte de la ciudad. Kevin insistió en que Eugene estuviera a su lado, no detrás. Ella aceptó, aunque el corazón le latía con fuerza. Entró vestida con un traje sencillo, el mismo que había usado el día del registro, y sintió las miradas clavadas en su espalda. Un hombre del comité se acercó con una copa de vino y una sonrisa tensa. «Señorita Harris, ¿usted se encarga de la cocina del programa?» Eugene lo miró con serenidad. «No, me encargo de alimentar almas». El hombre no supo qué responder. Kevin, que había escuchado la frase, soltó una pequeña risa. «Por eso es mi socia», dijo, y la sala entera quedó en silencio. Durante la cena, Eugene percibía las pequeñas heridas del racismo disfrazadas de cortesía.
Nadie la insultaba, pero las preguntas lo hacían. ¿Dónde aprendió a hablar así? ¿Cómo llegó a conocer al señor Anderson? Usted vivía en la calle. Cada palabra era una bala envuelta en terciopelo. Sin embargo, Eugene no se quebró. Recordó a Jesús entre fariseos, sentado en mesas donde no lo querían, y siguió sonriendo. Cuando subió al escenario para agradecer el apoyo, las manos le temblaban. «No soy empresaria ni filántropa», dijo frente al micrófono. «Soy una mujer que vio hambre y decidió no mirar hacia otro lado. Si eso incomoda, tal vez lo que deba cambiar no soy yo, sino el mundo que nos hace elegir a quién ayudar». Un aplauso sincero rompió el hielo. Kevin la miró con orgullo. Al día siguiente la prensa se dividió. Algunos titulares decían «La Fundación del Perdón y la Igualdad». Otros, «Anderson, manipulado por una desconocida». Eugene no se molestó. En lugar de leer críticas, fue al mercado, compró verduras y cocinó para los niños del barrio. «¿Por qué haces esto tú misma?», preguntó un voluntario. «Porque quiero que entiendan que el cambio no empieza en las oficinas», respondió. «Empieza con las manos». Kevin llegó poco después, con los periódicos doblados bajo el brazo. «No los leas», dijo. «Ya lo decidí. En el próximo evento hablarás tú sola». Eugene lo miró sorprendida. «¿Por qué?». «Porque la voz que alimenta al pobre vale más que la del que firma el cheque». Esa noche, mientras guardaban los utensilios en el nuevo centro comunitario, Kevin la observó en silencio. «Te humillaron, pero seguiste firme. Eso es liderazgo», dijo. Eugene sonrió cansada. «No es liderazgo, Kevin. Es resistencia». Afuera, el barrio brillaba con luces navideñas improvisadas. Botellas de colores, velas en frascos viejos, una fe que no necesita permiso. Eugene levantó la vista y vio un mural recién pintado en la pared de enfrente. Era una imagen de Jesús, sin rostro, repartiendo pan entre desconocidos. Nadie sabía quién lo había hecho. Kevin lo miró también. «Parece que nos reconocen», dijo con una sonrisa. Y Eugene respondió, «No, lo que reconocen es que aún hay esperanza». El gran evento de la fundación llegó una noche de junio. El salón del Palacio de Bellas Artes estaba lleno. Empresarios, políticos, celebridades, todos vestidos de gala. Los reflectores bañaban las paredes doradas, las cámaras parpadeaban como luciérnagas artificiales. Eugene Harris se miró en el espejo del camerino improvisado. Su vestido era sencillo, color marfil, prestado por una voluntaria. Sus manos temblaban. «¿Qué hago aquí?», murmuró. Kevin, en su silla, apareció detrás de ella. «Estás donde siempre debiste estar», respondió con voz tranquila. «Esta noche no van a ver a una cocinera, van a ver a una mujer que les recordó lo que significa tener alma». Eugene sonrió apenas, pero sus ojos estaban húmedos. «¿Y tú? ¿Les dirás quién eres de verdad?». Kevin bajó la mirada. «Sí, ya es hora de que la verdad haga su trabajo». Cuando entraron al salón, las conversaciones se apagaron. Algunos se acercaron a saludar a Kevin, pero pocos miraban a Eugene. Los fotógrafos pedían poses. Los aplausos eran educados, vacíos. Una orquesta comenzó a tocar un bolero suave. Luego, el maestro de ceremonias anunció: «Con ustedes, el señor Kevin Anderson». El público estalló en aplausos. Kevin rodó hacia el escenario, saludando con la mano. Pero su expresión era distinta, serena, sin el brillo arrogante de los ricos. Tomó el micrófono. «Hace un año», comenzó, «yo estaba en las calles de Ciudad de México, sin nombre, sin fe, sin esperanza. Nadie me reconocía, nadie me miraba, excepto una persona». Eugene sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Kevin continuó. «Se llamaba Eugene Harris. Me dio comida cuando yo no era más que un viejo sucio en una silla. Me habló como a un igual. Ella no sabía que yo era un empresario. No le importó. Porque la verdadera grandeza no necesita títulos. Se llama bondad». El público se quedó inmóvil. Algunos dejaron caer las copas.
Otros se miraron confundidos. Kevin alzó la voz. Yo, Kevin Anderson, no encontré redención en los bancos ni en los templos de 1600. Cristal. La encontré en las calles, en una mujer que cocinaba por fe y no por fama. Por eso, hoy, la Fundación Anderson Harris no me pertenece a mí, le pertenece a ella y a todos los que alguna vez dieron sin esperar nada a cambio. La luz cambió. Un reflector apuntó hacia Eugene. La cámara la enfocó. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Algunos se pusieron de pie, otros comenzaron a aplaudir. Kevin extendió la mano. Eugene, por favor. Ella subió lentamente, los ojos llenos de lágrimas. El público, de pie, la recibió con una ovación. No sé qué decir, murmuró al micrófono. Solo que, cuando das un plato de comida, no alimentas solo un cuerpo, alimentas esperanza. Y cuando alguien te mira con respeto, te recuerda que todavía somos humanos. La multitud respondió con un aplauso que sonó como una oración. Esa noche, las redes sociales se llenaron de su nombre. La mujer que alimentó a un millonario, decían los titulares. Pero Eugene no lo vio. Mientras el mundo hablaba, estaba en el patio del hotel, en silencio mirando el cielo. Kevin se acercó. ¿Por qué no estás celebrando? Ella sonrió. Porque no era mi noche. Era de todos los que alguna vez fueron ignorados. Kevin asintió. Entonces brindemos por eso. Levantó su copa de agua. Eugene lo imitó. En ese instante un leve viento sopló entre ellos, moviendo las velas del jardín. Kevin lo notó. ¿Lo sientes?, preguntó. Eugene asintió. Sí, es él. Jesús está aquí. Y aunque nadie lo veía, ambos supieron que tenían razón. El antiguo puesto de lámina y humo en Southridge, México, ya no existía. En su lugar se levantaba un local sencillo pero luminoso, con mesas de madera reciclada, paredes color tierra y un letrero pintado a mano que decía Harris Table, comida con propósito. Eugene Harris no quiso que fuera un restaurante de lujo, ni un comedor social cualquiera. Quiso que fuera un punto de encuentro entre mundos, donde el empresario comiera junto al albañil, donde nadie preguntara de 1900 dónde venías, sino cómo te sentías. En la puerta, un pequeño cartel escrito por un niño del barrio resumía su filosofía. Aquí todos tienen hambre, pero algunos de pan y otros de amor. Cada mañana, Eugene llegaba temprano, como siempre, con las manos olorosas a maíz y esperanza. En la cocina se mezclaban los sonidos del aceite chispeando y las risas de los voluntarios. Algunos eran los mismos que antes se burlaban. Otros, jóvenes que buscaban aprender no solo recetas, sino dignidad. Kevin Anderson iba casi todos los días, aunque su salud comenzaba a flaquear. ¿Sabes qué es lo mejor de este lugar?, le decía a Eugene sonriendo. Que huele igual que tu antiguo carrito. Ella reía. Entonces no hemos perdido la esencia. Cada plato que salía de la cocina llevaba una historia. Una madre que volvió a creer, un niño que aprendió a dar gracias, un anciano que ya no comía solo. Con el tiempo, Harris Table se convirtió en un símbolo. No había menú fijo. El precio era lo que el corazón quisiera dejar. Los clientes adinerados pagaban por 10, los pobres por nada, y todos compartían la misma mesa. Algunos periodistas acudían para hacer reportajes. Eugene siempre respondía lo mismo. Esto no es un milagro, es sentido común con amor. Pero lo que más conmovía era lo invisible, la atmósfera del lugar, la forma en que los comensales se miraban con respeto, como si allí dentro las diferencias de clase se disolvieran en el olor a pan caliente. Era Jesús sin nombre, caminando entre las mesas. Una tarde Kevin llegó con un gesto más serio de lo habitual. Eugene, dijo, quiero dejar algo en tus manos. Le entregó un sobre con el logo de la fundación. Dentro está todo lo que he construido. Las cuentas, los proyectos, las propiedades. Todo será tuyo y del pueblo. Eugene lo miró aterrada. No puedo aceptar eso.
Kevin sonrió débilmente. Ya lo aceptaste el día que me diste de comer. Solo estoy poniéndolo por escrito. Ella lloró en silencio. No te vayas, murmuró. Él tomó su mano. No me voy. Solo cambio de forma, y si alguna vez dudas, vuelve aquí. Escucha las risas. Allí estaré. Esa noche, Kevin partió en paz. Los días siguientes, Eugene trabajó sin descanso. No hizo homenajes, ni estatuas, ni discursos. En su lugar, colocó un pequeño cuadro en la entrada, una foto en blanco y negro del anciano en silla de ruedas, con la frase, «El amor al prójimo no necesita testigos». A veces, al cerrar el local, se quedaba mirando esa imagen hasta que el sol se apagaba. Sabía que el legado de Kevin no estaba en las paredes ni en los papeles, sino en cada mirada de gratitud, en cada pan compartido. Harry's Table ya no era solo un restaurante. Era una iglesia sin altar, una oración servida en platos de barro, donde cada comida se convertía en acto de fe. Los años pasaron, y Harry's Table ya no era solo un lugar en Ciudad de México. Se había convertido en una red de amor repartida por todo el país. Desde Oaxaca hasta Monterrey, los comedores con el mismo letrero y el mismo olor a pan fresco multiplicaban el sueño que Eugene Harris y Kevin Anderson habían sembrado. La Fundación Anderson Harris financiaba cocinas, becas y refugios, pero lo que realmente alimentaba a la gente era otra cosa: la sensación de ser vistos, de tener nombre, de no ser invisibles. Eugene viajaba constantemente, visitando cada sede. En todas encontraba los mismos rostros, jóvenes que habían conocido el hambre y ahora servían con una sonrisa, ancianas que cocinaban con fe, niños que decían gracias antes de probar el primer bocado. En uno de esos viajes llegó a Puebla. Había un comedor pequeño, decorado con flores de papel y paredes color terracota. Allí conoció a don Ramón, un viejo carpintero que ayudaba a reparar mesas rotas. ¿Usted conoció al señor Anderson?, preguntó él mientras lijaba la madera. Eugene asintió. Lo conocí como pobre y lo despedí como amigo. El hombre sonrió. Entonces usted conoció un milagro. Eugene se quedó pensando. No, don Ramón, el milagro no fue él, fue la transformación que provocó en los demás. Afuera los niños reían. Un rayo de sol entró por la ventana y cayó justo sobre el letrero del comedor. Por un instante, el aire pareció llenarse de luz. Eugene cerró los ojos. No vio a Jesús, pero lo sintió. En el olor a maíz, en el calor de las manos que servían, en el eco suave de un gracias pronunciado desde el alma. La prensa internacional comenzó a hablar de ella. La mujer que convirtió la caridad en dignidad, decían. Pero Eugene huía de los reflectores. No hago milagros, repetía, solo cocino. Una tarde, durante una entrevista, el periodista insistió. ¿Qué la inspira? Eugene lo miró y respondió. Jesús no me pidió que predicara, me pidió que sirviera. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. Esa frase se hizo viral. Miles de personas comenzaron a donar, a organizar comidas comunitarias, a visitar orfanatos. La compasión se volvió moda, pero en manos sinceras seguía siendo sagrada. El legado de Kevin también crecía. Su historia, antes oculta, se conoció tras su muerte, no como la de un millonario generoso, sino como la de un hombre que buscó redención en las calles. En su testamento dejó una carta. Si algún día alguien pregunta quién fue Kevin Anderson, digan que fue el mendigo que aprendió a ver a Dios en el rostro de una mujer. Eugene mandó grabar esas palabras en la pared central del primer Harry's Table. A su alrededor, las fotografías de los voluntarios formaban un mosaico humano de colores, edades y orígenes distintos. Era su manera de recordar que todos somos piezas de la misma mesa. Una noche, mientras el último comedor cerraba y las luces se apagaban una a una, Eugene se quedó sola, fregando las ollas con el agua tibia. De pronto escuchó unos pasos.
Volteó. En la puerta un hombre desconocido sonreía, con un abrigo largo y una mirada llena de paz. «Disculpe», dijo él. «¿Queda algo de comida?» Eugene sonrió sin sorpresa. «Siempre queda». Sirvió un plato y lo colocó sobre la mesa. Cuando levantó la vista, el hombre ya no estaba. Solo quedaba el plato intacto y un aire suave que olía a pan recién horneado. Eugene cerró los ojos, con lágrimas tranquilas. «Gracias, Jesús», susurró, «por no olvidarte de venir a cenar conmigo». Era sábado por la mañana y el cielo de Ciudad de México tenía ese tono gris que anuncia lluvia, pero no la cumple. Eugene Harris revisaba la lista del día mientras el camión azul claro de Harris Table Outreach se llenaba con contenedores de arroz, frijoles y pan dulce. El olor al maíz hervido se mezclaba con el ruido de los motores y las risas del equipo. Habían pasado más de 10 años desde aquel primer plato compartido bajo el árbol de Southridge, pero Eugene seguía presente en cada jornada, insistiendo en acompañar las entregas. «No hay trabajo pequeño si el corazón está entero», decía. Ese día, sin saber por qué, pidió que la última parada fuera en un barrio viejo al norte, una zona olvidada por los programas y por la esperanza. Nadie discutió. Cuando Eugene hablaba con esa voz baja, todos sabían que debía haber un motivo. La camioneta se detuvo frente a un callejón angosto lleno de grafitis y ropa colgada. En una esquina, junto a un muro descascarado, un niño la observaba con ojos enormes, descalzo, abrazando una caja vacía. No se movía, solo miraba. Eugene bajó despacio, tomó una caja de comida y se acercó sin decir palabra. Cuando estuvo a unos pasos, el niño retrocedió un poco. «No pasa nada», dijo ella con suavidad. «Es para ti». Colocó la caja en el suelo y esperó. El niño la miró con desconfianza, luego con curiosidad. Tenía la cara sucia y los labios agrietados, pero sus ojos eran de alguien que ya conocía el abandono. Finalmente se acercó, tomó la caja y la sostuvo contra el pecho. «Gracias», murmuró, casi inaudible. Eugene sonrió. «¿Tienes nombre?» «Samuel», respondió. «¿Y tú?» «Eugene», contestó. «Pero puedes llamarme como quieras». Samuel abrió la caja y el vapor le golpeó el rostro. Dentro había arroz, verduras, un trozo de pollo y un pan. Lo olió y sus ojos se humedecieron. «Hace mucho que no comía pan», dijo con voz temblorosa. Eugene se arrodilló frente a él. «¿Dónde están tus padres?» El niño bajó la mirada. «No lo sé. Mamá se fue a buscar trabajo. No volvió». El silencio se llenó de ruido de autos lejanos. Eugene respiró hondo. «¿Sabes qué? Hoy vas a comer aquí conmigo». Abrió otra caja y se sentó en la acera. Samuel dudó, pero terminó imitando el gesto. Comieron juntos, sin prisa. Entre bocados, él contó fragmentos de su historia. Noches durmiendo bajo techos prestados, gente que pasaba sin mirar, el frío que dolía más que el hambre. Eugene lo escuchó sin interrumpir, recordando sus propios días de soledad. Era como verse reflejada en el tiempo. Cuando terminaron, Eugene abrió su bolso y sacó algo envuelto en tela. Una pequeña cruz de madera. Era la misma que había estado colgada en su antiguo puesto de comida, ennegrecida por el humo y el sol. «Esto me acompañó cuando no tenía nada», dijo. «Ahora quiero que te acompañe a ti». Samuel la tomó con ambas manos, sin entender del todo su valor, pero sintiendo su peso. «¿Volverás mañana?», preguntó. Eugene sonrió. «No lo sé, pero alguien volverá. Siempre vuelve alguien». El niño asintió despacio. Cuando ella se levantó para irse, él corrió y la abrazó por la espalda, fuerte, como si quisiera detener al mundo. «Gracias», dijo otra vez, y su voz sonó distinta, temerosa, más viva. Esa noche, de regreso en su oficina, Eugene escribió en su cuaderno una última frase. «Cuando alimentas a uno, enseñas a 100. Cuando amas a un niño, curas al futuro». Luego apagó la luz y miró el reflejo del restaurante vacío a través del vidrio.
En la calle, bajo el farol, un niño con una cruz de madera caminaba entre sombras, con el pan aún tibio en las manos, y Eugene supo que la cadena no se rompería. Jesús estaba otra vez en la esquina, disfrazado de esperanza. Leticia. Cámara se detiene en la imagen del niño caminando bajo la lluvia, con la pequeña cruz de madera apretada contra el pecho. Una voz suave, la de Valentino, rompe el silencio. Jesús no siempre llega con túnica ni milagros. A veces se presenta en un trozo de pan compartido, en una mirada que dice, «Te veo». Eugene entendió eso, y el mundo cambió a su alrededor. Porque la verdadera fe no se predica, se sirve caliente, con las manos. El plano se funde lentamente con el amanecer sobre Ciudad de México. Las calles vuelven a llenarse de vida. En una esquina, una nueva mujer abre un pequeño puesto de comida. El mismo letrero, la misma cruz. La voz continúa. ¿Y tú? ¿Qué harías si Jesús se sentara hoy frente a ti, disfrazado de hambre y silencio? Una breve pausa, y Valentino concluye con calidez. Si esta historia tocó tu corazón, comparte tu pensamiento en los comentarios, suscríbete para escuchar más relatos de esperanza y humanidad. Y acompáñanos en el próximo video, donde otra vida se transforma por un gesto de amor.